Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía dos mujeres. El nombre de una era Hana y el otro era Peniná, y Peniná tenía hijos, mas Hana no los tenía. El hecho de que tenga dos mujeres, eso no quiere decir que la escritura lo esté avalando. Recordemos que el libro que antecede a Samuel termina con un verso muy llamativo. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos años, que los jueces recuerden que pasaron en cifras redondas 400 años y al final dice que no había rey, y cada uno hacía lo que le parecía recto a sus ojos. La Torá, en todo caso, habiendo previendo todo esto, se dice que hubo gente que salió que conoció de Israel, que venían de otras naciones, y era propio de la carne humana en su vida, de conducta desviada, corrupta de tener dos mujeres. En ese momento era una sociedad patriarcal. La Torá, cuando salieron los hijos de Israel, escribió un código preciso para eso, y lo tenían en Deuteronomio. Un hombre, cuando tenga dos mujeres, una amada y la otra aborrecida, entonces si tiene un hijo, el hijo, aunque sea de la aborrecida, será el primer heredero. No por ser el hijo de la aborrecida va a desheredarlo. Lo que tienen que respetar es el lugar que primacía en la herencia. Bejor, la primacía, la herencia, lo traduce en primogénito, que no es necesariamente el primer nacido. Esa ley, ese código, inicialmente es para los gentiles, no es para los hijos de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Porque a continuación en el capítulo 22-24 hay una legislación sobre los mandamientos de los matrimonios hebreos. Y para ellos aplica un código totalmente diferente. Por eso no se puede confundir eso que parece como contradicciones. Como sabemos al principio, Moisés escribió: serán para una sola carne. ¿Cómo es que aquí aparece que permiten tener dos mujeres y después aparentemente permiten el divorcio? Te pones a pensar si Moisés mismo escribió la Torá desde Génesis, dijo: varón y hembra los creó Dios, serán para una sola carne. Pareciera contradicción decir cuando un hombre tenga dos mujeres y después decir no. Si encuentra cómo lo traducen en las Biblias que Moisés no permitió el divorcio por cualquier causa, sino bajo el criterio de inmoralidad sexual, que lastimosamente las traducciones en el castellano no dicen eso. Si usted va a Deuteronomio 24 y dice: cuando un hombre tome una mujer y sea su dueño, sucederá que si ella no haya gracia en los ojos de él, cuando él encuentre en ella asunto de inmoralidad sexual, entonces le escribirá un texto y la despedirá y se irá. Son circunstancias que aplican justamente para cuando las personas demuestran que son incrédulas. Porque si era en medio de Israel, había una pena severa cuando había un adulterio, y era el apedreamiento. Son como contradicciones aparentes, y entonces uno se pregunta cómo es que le permite el divorcio y que se pueda casar con otro, y por qué entonces no la mandan a apedrear. Es porque cuando aquí se habla de inmoralidad sexual, no necesariamente el adulterio, sino que está hablando de los otros vicios de los que habla Levítico 18, y por esa razón no necesariamente ella cayó en adulterio. Así entonces hay que leer Levítico 18 y empalmarlo para poder entenderlo. Porque pueden ser cosas de vicios, desviaciones sexuales, por eso dice primero: si ella no haya gracia en los ojos de él, sino que está invocando la presencia de la gracia. Si el hombre descubrió eso y lo deja pasar y se lo perdonó, son casos. Aquí vemos que hay un hombre de Israel que tiene dos mujeres. ¿Será que la Torá está permitiendo esa conducta? Está presentando un escenario típico de una época que no había rey en Israel, y esa frase es hermosa, porque el contenido de la Haftará te dice precisamente que el rey de Israel debía ser desde un principio Hashem. Entonces te dice que no había reinado, significa que no había juez o que no había gobierno, no era que Dios no estaba allí.
de tal manera de que cuando Dios no está presente en las costumbres o las decisiones, la Torá no le va a maquillar la biografía a nadie, y cuando alguien cometió la violación de un mandamiento o malinterpretó lo que Dios dijo o se adelantó algo, no se puede maquillar, usted cometió esto. Lo terrible que hacen los indoctos y llenos de pecado es encontrar versículos como estos y ver en este caso que tenían entonces esposas y pensar que Dios no les había dicho nada, que les avala, porque también iban al templo y sacrificaban. Ese es el drama y la ironía de este pasaje, y lo más dramático de todo, que van al templo, que sacrifican y que comen y tienen 2 mujeres. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Hashem Sebaot en Shilo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Hashem. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Peniná su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Hana daba una parte con nariz, con mucho cariño, porque amaba a Hana, porque Hashem había cerrado su vientre. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Hashem no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Hashem, la irritaba así, por lo cual Hana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Hana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué se ha puesto tu corazón malo, dañado? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El Cana le pregunta: ¿por qué está afectado tu corazón? ¿Por qué se ha dañado? Porque la veía que lloraba, que no comía. Eso ya es un daño, es un mal. Hay un daño a 2 personas. ¿El cuerpo es de nosotros? No, porque es el templo del Ruach HaKodesh. Pablo decía: vosotros no sois vuestros. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? El egoísmo, la percepción de la realidad. La realidad son percepciones, porque puedo percibir cosas dentro de mi lógica, y esto afecta a cualquier tipo de relación, desde amistades hasta esposos. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? La única manera de trazar lo bueno y lo malo partiendo de lo que acabamos de hablar, ahora de daños y de mejoras. Y si vamos a otro nivel, tenemos que trazarlo obviamente a través de la escritura, porque con base a la Torá aprobamos lo mejor. El Cana no sabía lo que significaba para ella como mujer tener hijos. Nunca lo iba a ver, ni podía suponer que 10 hijos iban a ser menos felicidad que. ¿Cómo lo va a ver si no ha ocurrido? Aquí tenemos otro daño. Y se levantó Hana después que hubo comido y bebido en Shilo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Hashem. Esto llama la atención porque en el templo los sacerdotes no se sentaban, son cosas que te ponen a cuestionar. Uno lo lee y cree que eso era normal, pero es que en el templo no habían sillas. ¿Cómo dice que podía estar sentado sobre la silla? Parece ser como que no había nadie quien llegara, entonces si hubiese personas que llegaran estaría atento sirviendo activo, pero si está sentado es porque no pasa nada, no llega nadie. Ella, con amargura de ánimo, oró a Hashem y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Hashem Sebaot, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Hashem todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Oró, entró en juicio, reconoció que algo no estaba bien. Si estaría pecando ante Hashem, pidió perdón e hizo un voto a Hashem. Si le daría un hijo, lo dedicaría como Nazir, el que hace el voto, para servir a Hashem. Betit Palel, ella multiplicó o abundó en orar. El verbo orar es meterse en juicio. Ella lo que hizo fue someterse en juicio, porque le pareció que era algo no normal lo que le estaba pasando. Orar es entrar en juicio, confesar los delitos, aceptar cargos, reconocer la justicia, implorar piedad, que te rebajen la pena.
y ya entra en oración siempre la necesidad de entrar a confesar. Y eso es importante que lo practiquemos nosotros. No es que la oración tiene poder, no, no dice eso en ninguna parte, es Dios el poder. Lo dice un salmo, una vez Adonai habló y 2 veces lo he escuchado. Aquí dice que ella multiplicó su orar, pero no por el haber multiplicado las veces lo va a escuchar. Eso dijo Mashiach. Cuando vayas a orar, no ores como los hipócritas, que creen que por su repetición serán escuchados. Cuando vayas a orar, tienes que confesar aquello que en ti pudiera estar representando un obstáculo para que Dios derrame sobre ti su voluntad. Mientras ella oraba largamente delante de Hashem, Elí estaba observando, vigilando la boca de ella, pero Hannah hablaba sobre su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Aparta tu vino. Estaba vigilando su boca. Cuando vemos esta expresión en el texto bíblico, guardar la boca, era que el sacerdote estaba vigilando de que esas cosas no estuvieran fuera de lugar, que no estuviera diciendo cosas en público. Hannah estaba hablando contra su corazón. En el texto dice que su corazón estaba dañado, malo, y estaba expresando muchas cosas allí. Cuando se dice que su voz no se escuchaba, pareciera que estuviera diciendo cosas que no eran coherentes. Por eso es que él la tiene por ebria. Ella no es que no se oyera lo que dijera, por eso le guardaba la boca. Su voz no se entendía. El verbo llamá no es solamente escuchar, sino entender su voz. Su sonido no era comprensible. Y Hannah le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer difícil, dura de ánimo. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi garganta delante de Hashem. Estaba sacando todo su dolor, sus conflictos internos, su amargura, su enojo. Tenía resentimiento, estaba en un lugar complicado, tenía que compartir su esposo y no podía tener hijos, y la otra mujer sí, y la hacían llorar y no podía hacer nada. No tengas a tu sierva por una mujer hija de Belial, porque de la abundancia de mi conversación y mi enojo he hablado hasta ahora. Bat Blial. La etimología que se ha sugerido es que Bli es sin y Yaal es sin beneficio, hija de Belial, hija de lo no beneficioso. Este se volvió un nombre en la literatura judía literario para Satanás, hija de Satanás. Esto quiere decir que la embriaguez es propia de las concupiscencias de Belial, al mismo tiempo por las cosas que él estaba escuchando como fuertes, como incoherentes, son propias de Belial. Por eso es que Mashiach nos permitió entender que cualquiera que se enoje contra su hermano y lo llame vacío, que no tiene identidad con Dios y un rebelde y contumaz. Por eso Mashiach dijo: creen que por sus palabrerías serán escuchados. Cuando tú comienzas a hablar y hablar, es que tú no estás orando y no estás ni siquiera confesando. Hay que reducirse en la oración a lo que vas a decir y no en tus sentimientos. Tienes que controlar los sentimientos. Hannah no estaba ni siquiera invocando la justicia de Dios, sino es que estaba hablando y hablando sobre su enojo. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no se apareció más por allí. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Hashem, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Hannah su mujer, y Hashem se acordó de ella. Voluntad divina, por encima del desorden en el cual se encontraban, porque la historia comienza con un cuadro desconcertante, de una unión irregular, no es propia de la escritura. Ese deseo de querer un hijo ella, hay que ver si ese tanto deseo era de ella o de Dios.
Aquí hay un desorden y a partir de ese desorden Dios iba a corregir a Israel, porque evidentemente vino el profeta Samuel, que fue el gran director y encausador del pueblo, y prácticamente te terminas dando cuenta de que esa es la muestra de la prevalencia del bien sobre el mal. Si Hannah no hubiese tenido hijos y hubiesen sido solo con los que tenía con Peniná, en un punto de vista meramente humano natural, el mundo hubiera sido igual. Lo que estamos viendo aquí es un nacimiento sobrenatural de una persona de en medio del desorden, y sobrenaturalmente vino a causar el orden. Es parecido a nuestro Señor Yehoshua. Dice que Yehoshua nació de mujer, nació subordinado, o sea, bajo el sistema de esclavitud, bajo este mundo, y nació del caos para poner en orden todo. Dice la carta a los hebreos, porque vino a destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Por eso es que Dios sana con la misma vara que ha herido, así como la misma que golpeó a Egipto sanó las aguas, pero eso es poder exclusivo. Entonces, aquí estamos viendo un tipo de corrección como hay un borrón y cuenta nueva, a partir de allí, y como si estuviera Dios diciendo, hasta aquí llegó el error, llegó el momento de corregir esto, y lo iba a hacer de una manera sobrenatural, trayendo a alguien nacido contra naturaleza, nacido contra toda expectativa, nacido no de voluntad de carne y sangre, sino de voluntad divina. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Hannah, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía a Hashem. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Hashem el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Hannah no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Hashem, y se quede allá por tiempo indefinido. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Hashem su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo, con 3 becerros, 1 hifá de harina y 1 vasija de vino, y lo trajo a la casa de Hashem en Shiló. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro trajeron el niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu ánimo, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Hashem. Por este niño oraba, y Hashem me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Hashem todos los días que viva, será de Hashem. Y adoró allí a Hashem. ¿Cómo estamos haciendo nuestra oración? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Tenemos que fijarnos mucho en qué consiste nuestro problema, cuál es nuestra petición puntual, no especificando, porque Hashem sabe lo que estamos necesitando. Debemos de pensar cuál es el problema que nos tiene así, porque de pronto estás hablando más de la cuenta, y de pronto el problema lo tienes tú y uno no se da cuenta. Debes de hablar lo que sea tu petición, lo demás es palabrería, lo demás es enojo. Ya se terminó el nacimiento de Samuel en medio del desorden para corregir el desorden, y nosotros también tenemos que perfilarnos de esa misma manera espiritualmente, empezar corrigiéndonos nosotros y ayudar a los demás a corregir. Ayudamos hablando asertivamente, libre de enojos, libre de pasiones, que si se puede podemos dialogar como espirituales, como dice la Escritura, hablando entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales.